Auspician Debate. La Opinión, el diario de Rafaela. Creativa, artística y manualidades. Anímate a disfrutar más. Más Unión, una tarjeta de crédito diferente, con todos los beneficios de las tarjetas nacionales y la calidez y respaldo de Mutual Unión. Pedila hoy sin costo y llévala a donde quieras. Más Unión es más para vos. Solicitala en Mutual Unión, 25 de mayo, esquina Pellegrini. RT Industria Sociedad Anónima, fábrica de silos, mecanizaciones, norias, sistemas de aireaciones, equipos de prelimpieza, punzonados a control numérico, implementos y remolques ombú. RT Industria Sociedad Anónima, ruta 70 kilómetros 68 y medio, Bella Italia. Mi corazón con el Kini late más, elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar, Kini 6, vos sos mi amor, vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. ¿Cómo le va? Buenas noches. Ya estamos en nuestro debate de cada semana a través de Somos en Rafaela, también nuestra imagen, Canal 2 de Moisés Ville. Hoy vamos a tener una charla más que interesante con alguien que durante esta semana ha venido a brindar una conferencia justamente invitado por nuestro querido amigo Maximiliano Tesio, el contador, y la Universidad Católica Santiago del Estero, Departamento Académico Rafaela. Vamos a ir a los cuadros que tenemos en nuestra escenografía y después les decimos de quién se trata. Estos trabajos maravillosos de María Inés Adorni desde su taller Crearte, que son los cuadros que precisamente tenemos aquí y que con mucho gusto exhibimos en nuestro programa de hoy. Bueno, está con nosotros Gustavo Asperué. Gracias, Gustavo, por venir a visitarnos. Al contrario, Gerardo. Secretario académico de la Universidad Católica Argentina, ¿es así? De la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Católica, sí. O sea, acá hay una cuestión, digamos, de economía y filosofía, si se quiere. Bueno, yo mi carrera de grado original es la licenciatura en Filosofía. Después, por muchos años de enseñar doctrina social de la Iglesia, me fui interesando por la economía. Es indispensable comprender economía para hablar de los aspectos morales de la cuestión social. Así que fui poco autodidacta, finalmente hice una maestría en economía. Así que sí, estoy, digamos, en esta intersección que por otra parte no es nada novedoso, ¿no? El padre de la economía era un filósofo. Adam Smith era un profesor de filosofía moral y es el que escribió ese libro que se considera, o la mayoría lo considera como el inicio de la economía, la riqueza de las naciones. Está bien, pero particularmente pones el acento en el tema de la pobreza, ¿verdad? Bueno, sí, venimos hoy... Nos invita el profesor Maximiliano Tesio y la Universidad Católica de Santiago del Estero, aquí en Rafaela, para presentar a una red internacional que se llama Poverty Cure, o sea, la cura de la pobreza, que ha producido un material audiovisual. Hoy vamos a presentar un episodio de 6 que hay, ¿no es cierto? Pero básicamente sobre el tema de la pobreza, lo que proponemos desde esa red y de la institución que yo también represento, que es el Instituto Acton, es ¿qué es el Instituto Acton? Bueno, el Instituto Acton aquí en Argentina es una institución que se fundó siguiendo los pasos del Acton Institute en Estados Unidos, ¿no? A su vez una institución fundada hace 26 años, ellos, por un sacerdote católico, el padre Robert Sirico, con la intención de promover el ideal de una sociedad libre y virtuosa. Libre significa el ideal del liberalismo clásico, gobierno limitado, economía de mercado, derechos individuales, y virtuosa significa con los valores propios del cristianismo, básicamente de la tradición judeo-cristiana. Y nosotros en Argentina no somos una sucursal de ellos, somos una cosa que con independencia, una institución independiente, pero sí asociada. Somos amigos, digamos, del Acton Institute, empezamos hace unos años, con el mismo propósito, ¿no? Difundir el ideal de una sociedad libre, de una sociedad culturalmente
basada en los valores que Argentina tradicionalmente supo tener y que tantos inmigrantes en esta ciudad especialmente me gusta hacer referencia, que han reforzado los valores que hicieron grande a nuestro país. Han generado históricamente una segunda fundación, si se quiere. Y entonces creemos que hay que mostrar que no hay incompatibilidad entre el cristianismo, el amor al prójimo, la caridad, superar de la pobreza y la economía de mercado, el capitalismo sano o bien entendido. Al contrario, creemos que es el medio adecuado para lograr ese objetivo. O sea que de alguna manera caminamos, si se quiere, por el centro, buscando algún equilibrio, ¿verdad? Entre, digamos, sí, yo te diría, un límite a determinado capitalismo que en una época se llamó salvaje, ¿verdad? Y bueno, y la libertad del hombre, digamos, el crecimiento de una sociedad a partir también de un aspecto que es fundamental, que es lo educativo, ¿no? Exacto. Sí, nosotros creemos que de alguna manera el cambio social depende de un cambio de ideas, de un cambio cultural. Por eso nuestra tarea es educativa. Nosotros abordamos el tema de la pobreza, la verdad que no tenemos, promovemos y damos a conocer a personas que hacen cosas concretas, pero básicamente lo que estamos proponiendo es un debate que cambie el enfoque, que ponga en el centro al pobre, que nosotros decimos no es un carenciado, es un ser humano que tiene un potencial por desarrollar, y la pregunta no es por qué hay pobreza, sino cómo se genera la riqueza. O sea, la pregunta es la causa de la riqueza, no la causa de la pobreza, porque si dejamos de trabajar y nos consumimos todo, volvemos todos a la pobreza. Así que explicar la pobreza es bastante fácil, de ahí venimos. Lo que hay que explicar es la causa de la prosperidad. ¿Y por qué todavía hay tanta gente que no se ha incorporado, digamos, a una red de producción, de intercambio que le permita generar prosperidad para ellos, para sus familias? A ver si hago un análisis correcto de la situación. Durante los 12 años del kirchnerismo se apeló mucho al tema del asistencialismo. Digo, no lo quiero mencionar peyorativamente al término. Sí. Es asistir a la gente, ¿verdad? Claro que se transformó en muchos aspectos en clientelismo, entonces ahí cambia la historia. Y de alguna manera este gobierno también ha ampliado, si se quiere, ese espectro, ¿verdad? Sin duda. Ha tomado la decisión de devolver el dinero a los jubilados, de ampliar la asignación universal por hijo para los monotributistas, o sea, todo lo contrario a lo que se presumía, digamos, ese monstruo que se había creado en la campaña preelectoral, de alguna manera, en algún aspecto, digamos, no se ha observado. Sí, en el tema del tarifazo, que ha sido evidentemente un error del macrismo, pero en líneas generales mantuvo aquello. Ahora, la pregunta central ¿es conveniente mantener ese sistema con el paso del tiempo? ¿O es necesario dar un giro mientras, digamos, toda esa asistencia va de alguna forma calmando la desesperación de mucha ciudadanía que por allí no tiene otra oportunidad más que esa precisamente? Es muy interesante la pregunta. Justamente en la serie de videos que te mencionaba, el primer episodio se llama La caridad que daña. No se refiere a la Argentina, por supuesto, aunque también podría valer. Está focalizado, cuando uno mira ese documental, en gran medida en la experiencia de países africanos, ¿no? Después de décadas de programas que podemos llamar asistencialistas, donaciones, ONGs, gobiernos, instituciones internacionales que han puesto allí millones, todavía tenemos muchos países africanos una pobreza estructural dramática. Entonces, claro, porque hay que distinguir entre una emergencia y una ayuda de corto plazo que está dentro de lo razonable, de cómo nos comportaríamos en una familia o en un grupo de amigos ante alguien que tiene un problema, una dificultad, perdió el trabajo, etcétera, a una perspectiva de que eso se perpetúe en el tiempo y reemplace lo que debería ser natural en esas personas, que es trabajar y poder, digamos, sustentarse por sus propios medios. Entonces, el problema del asistencialismo fundamentalmente se agrava cuando uno no tiene en el horizonte una salida de ahí. O sea, no estamos discutiendo la ayuda también, en la emergencia. Claro, también es cierto que para la persona que durante años se ha acostumbrado a eso, ya no tiene ningún interés en salir de esa situación, entre comillas, cómoda de que el Estado esté presente con este tipo de aportes, aún
ante la precariedad del monto, que de pronto no le alcanza para los elementos básicos para subsistir. Entre eso y nada, prefieren eso y quedarse allí. Entonces, cuando un presidente en campaña dice, la gente reclama trabajo digno, y yo por ahí pongo en duda la frase, ¿la gente reclama trabajo digno? Bueno, ahí me parece que uno no puede negar, ¿no?, que las experiencias de vida van siendo educativas en el sentido amplio de la palabra, para bien o para mal. La verdad que estar mucho tiempo sin trabajar no es muy educativo para ninguno de nosotros. Y todos tenemos experiencia de nuestra propia debilidad, de nuestra tendencia quizá a la comodidad, de que si bien apreciamos el valor de la superación, después a la hora de ver el sacrificio o el esfuerzo que puede requerir, tendemos a bajar los brazos. Así que yo comparto en buena medida lo que estás diciendo. Pero eso no lo digo tanto para echarle la culpa a quien hoy quizá no quiere trabajar hasta que no se le presente, vaya uno a saber qué condición elevada, sino que nos miro a nosotros, los que no estamos en esa situación y quizá participamos de esa idea de que así los estábamos ayudando. Bueno, así los estábamos dañando. Claro. Entonces, eso por una parte. Ahora, por otra parte, también creo que hay que reconocer que para la gente más pobre en la Argentina, la cosa es más difícil de lo que podría ser, quiero decir, en términos de trabajar, ¿no? Otro de los temas que tocamos ahí en los videos de Poverty Cure tienen que ver con esto, es decir, ¿cuántos requisitos administrativos, tributarios, impositivos, en definitiva, que insumen tiempo y que requieren dinero, son necesarios para hacer un pequeño emprendimiento, para trabajar, para contratar a alguien? Todas esas leyes son especialmente perjudiciales para los más pobres. Todas las leyes que ponen cargas enormes sobre la contratación laboral, esto lo sabe cualquiera. Es decir, hoy hablamos los con algún empresario pequeño, claro, y lo más último que quiere hacer es contratar gente, porque más allá de la situación decirlo, económica, ¿no? dice, si todo ese dinero que yo le doy al Estado por las cargas que me genera el hecho de blanquear a un trabajador fuese realmente al bolsillo de ese trabajador, yo con mucho gusto lo incorporo. Pero evidentemente hay un altísimo porcentaje que va al Estado y que evidentemente hace mucho más cara la contratación de un trabajador. Entonces se limitan. Hace cara la contratación, la conflictividad laboral es terrible. Entonces uno está de acuerdo de que rija la ley, que si alguien cometió un fraude o un delito sea castigado. Pero todos conocemos, sobre todo en casos de pequeños comerciantes, empresas pequeñas, etcétera, que han sufrido abusos por parte de la conflictividad laboral que les arruinan el negocio, ¿no? Entonces el tipo, como me decía uno la otra vez, mira, yo si pudiera tener una empresa sin gente, que todo lo hicieran las máquinas, sería el tipo más feliz. Ahora, ¿cómo puede ser que en un contexto donde hace falta trabajo, donde hay gente que necesita trabajar, estemos creando todos los incentivos para que el que tendría necesidad de contratar no quiera hacerlo y evite hacerlo a toda costa? Porque como te dicen, me estoy comprando un problema. Entonces uno, y bueno, ahora ese problema ¿quién lo tiene? No lo tienen mis alumnos de la UCA que se reciben de contadores, que son profesionales. Lo tiene el que por ahí no pudo terminar el secundario, el que por ahí no pudo. Entonces, ese que conseguiría un trabajo y quizá no lo consigue. Ese que sería contratado quizá no es contratado. O ese pequeño emprendimiento que está, como decimos, en negro. Y que si hubiera que blanquearlo tiene que cumplir tantos requisitos que tiene que bajar la cortina. Bajar la persiana, claro. Ojo, hay muchas cosas que se han hecho con buena intención, proteger a los trabajadores, controlar la producción de A, B y C, que terminan siendo mochilas insoportables, especialmente para la gente más pobre. En muchos casos afecta la competitividad de esas empresas también. Sin duda. Independientemente del tipo de cambio, de la inflación y todo lo demás. Sin duda, ¿no? Claro. O sea que para vos, favorecer condiciones de las empresas es un elemento esencial justamente para que se incorpore mayor cantidad de gente a la actividad laboral formal, como se dice habitualmente, y comenzar a trabajar para limitar los efectos de la pobreza. Mirá, también a veces decimos en la red Poverty Cure, dice, al final a veces nos preguntamos, ¿estamos trayendo alguna, cuál es la novedad que traemos? Y la verdad que a veces llegamos a la conclusión, la verdad, estamos volviendo a decir cosas que se olvidaron, ¿no?
verdades fundamentales sobre el ser humano y su riqueza potencial, ¿no? Nosotros tiene una tradición cristiana muy fuerte, el hombre creado a imagen y semejanza de Dios tiene un potencial enorme que hay que darle las condiciones para que florezca, pero también verdades básicas de la economía, ¿no? ¿De qué depende la prosperidad? Ya Adam Smith decía, bueno, la división del trabajo hace que la productividad del esfuerzo humano sea mayor, el comercio, el ahorro y la inversión. Entonces, no hay otra fórmula para salir de la pobreza que no sea favorecer los emprendimientos, el ahorro, la inversión, la apertura al comercio, la competitividad. La cosa pasa por ahí, no hay que tenerle miedo, ¿no es cierto? Bien. ¿Es la pobreza también, como se ha dicho muchas veces, un elemento que sirve de moneda de negociación de la política? Bueno, acá, digamos, esto ya implica... Digo, necesito los pobres para convencer que me deben votar, pero después mantengo a los pobres porque total con la dádiva siguen siendo mis rehenes. Digamos, la nueva esclavitud tiene que ver con esa enorme franja de pobres que inclusive el gobierno anterior, que utilizó precisamente ese argumento, en un momento los negó. Recordamos a Cristina diciendo tenemos el 5% de pobreza en la Argentina cuando estábamos por arriba del 30%. Sí. La misma UCA lo había manifestado en su momento y entraron en controversia justamente como consecuencia de ello. Sí. Bueno, ¿qué decimos al respecto? No sé si te había planteado el tema. Sí, no, está perfecto y es una cosa recurrente, digamos, ese planteo. Yo cuando me hacen esa pregunta suelo responder de esta manera y no va a ser esta la excepción, digamos. Yo no quiero ser ingenuo, es decir, no quiero negar que alguno por ahí tenga esa mala intención de incluso llegar al extremo de instrumentalizar la pobreza por una ambición política. Poder político. Digamos, no quiero ser ingenuo, no quiero negar esa posibilidad. Pero no sé si es lo más relevante y me parece que no. ¿Por qué digo esto? Porque conozco mucha gente buena que no tiene ambición política. Bueno, es una parte de la verdad entonces. Claro, que no tiene ambición política, pero que favorecen ideas y modelos de sociedad y de economía que supuestamente ayudarían a los pobres y a mi juicio los hunden más en el pozo. Entonces el problema es más, me parece, de ideas y de concepción, aunque alguno quiera hacer su negocio político, no lo quiero negar. No me parece lo más relevante, sinceramente. Si tuviéramos una mayoría de la población consciente, ¿no?, de que lo que necesitamos, digamos, que el pobre no es una persona que está ahí y que su vida lo único que puede esperar es que alguien le regale cosas, sino que el pobre es alguien que está ahí y lo que está necesitando es que le quiten de encima todos los obstáculos que le impiden trabajar, asociarse y crecer. Ese es el tema. Pero tenemos que conseguir convencer de eso. Recién hablamos uno de los obstáculos que tiene que ver con las dificultades que tiene hoy un empresario para incorporar gente a la actividad formal. Sí. Digo, ¿cuál es el primer obstáculo de esa persona que de pronto tiene la intención de trabajar, de desarrollar una vida digna, como se dice habitualmente, y de pronto se ve relegado más allá de la buena voluntad? Digo, ¿cuál es la primera dificultad, el primer escollo, la primera valla? Bueno, me parece que hay un conjunto de condiciones y que cuál sea el más importante dependerá quizá de cada caso. De la situación, ¿no?, que viva, claro. Me parece que estas circunstancias institucionales juegan como un marco, o sea, como un sistema institucional particularmente hostil para los más pobres en general, para empezar. Dentro de esto hay un punto importante que nosotros también solemos comentar, que es el tema del acceso a la propiedad, ¿no? Cada vez que trato este tema, sobre todo en provincias y demás de nuestro país, alguien me cuenta algún ejemplo. Es decir, la precariedad de muchos títulos de propiedad, mucha gente que vive en lugares o que trabajó ellos y demás, y que sin embargo eso no es suyo, vaya uno a saber de quién es, del Estado, lo que fuera. La definición de derecho de propiedad es una cuestión clave que además le da a la persona una perspectiva distinta de su relación con el lugar donde vive y con el lugar donde trabaja, ¿no? Aunque, y eso después también es un paso importante para el desarrollo y para entrar en relaciones comerciales y financieras formales, por ejemplo. Y después el tema de la educación, que está bastante aceptado, que la educación es un factor importante
Pero claro, la educación hay que entenderla en un sentido muy amplio, me parece a mí, ¿no? Nosotros no solamente aprender a leer y escribir. Y tampoco creer que, bueno, la pobreza se va a terminar cuando todos vayamos a la universidad, ¿no? La universidad es una institución específica donde algunos profesionales tienen que capacitarse para cumplir tareas específicas, pero la educación en sentido amplio incluye desde que nacemos y vivimos con nuestra familia y nos relacionamos en nuestra sociedad. Y la verdad que todas las dificultades para trabajar son profundamente educativas en el mal sentido. Es decir, el que no tiene la oportunidad de trabajar, el adolescente que no puede, por ejemplo, part-time hacer un trabajo, además de ir a la escuela, porque sería, no sé, trabajo infantil o explotación, eso es deseducativo. Es decir, eso es perder una oportunidad de aprender quizás su oficio del mañana, o no, pero sí de aprender cómo funciona el mundo real, cómo en la escuela, si le va mal, desaprueba y después la maestra o el profesor le toma el examen de nuevo. Acá no cumplirle a un cliente puede significar que el cliente no me elige más. Y entonces esa educación del mundo real, ¿no? De prepararse para la vida, como decimos, también es muy importante. Ahora, la estamos entorpeciendo absolutamente cuando dejamos a todas esas personas al costado del camino. Después decimos que hay no sé cuántos cientos de miles de chicos, adolescentes de hasta 20 años que ni estudian ni trabajan. Eso es tremendo. Eso uno lo observa en la calle. Exacto. Tantas horas sin hacer nada, dando vueltas por allí. Y por ahí, si trabajar algunas horas en algún comercio, en una carpintería, en una fábrica o en lo que fuera, nadie lo quiere tomar, porque el asesor, el abogado asesor de la empresa le dice, no, mirá, pues si lo tomás, después es un empleado y además, y si te hace el juicio. Entonces, esto es tremendo. O sea que el sistema genera muchas trabas. Para mí el sistema que tenemos es absolutamente hostil, especialmente para la persona más pobre, la que tuvo menos oportunidad, la que tuvo una educación que todavía no pudo completar. Totalmente hostil, ¿no? La pregunta que te hago es, ¿hay entonces, digamos, una idea de volver a aquellos tiempos de la flexibilidad laboral? No. Yo sé lo que pasa. Porque cualquiera lo podría plantear en esos términos. Es decir, si vos facilitás la posibilidad de que una empresa incorpore gente y que no tenga tantas trabas o, digamos, tantas situaciones difíciles y pueda, digamos, seguir desarrollándose sin que nadie le genere ningún tipo de problemas, podemos llegar a pensar que volvemos al tiempo de la flexibilización laboral de los 90. Se piensa eso, Gerardo, y por eso yo creo que en estas cosas siempre invitamos a todo el mundo, cuando hablamos del tema de la pobreza, a conversar y a debatir. Estos son temas sobre los cuales hay mucho prejuicio y mucho malentendido, ¿no? La expresión flexibilización laboral la tenemos asociada a los empleados hoy trabajan, mañana no, se les paga 2 pesos, se los despide, los empresarios se hacen cada vez más ricos y los trabajadores viven cada vez peor. Claro, si uno pinta un cuadro así, ¿a quién le gusta eso? No, ¿no? Nadie. A nadie. Ahora, hay que comprender, si uno quiere, digamos, no negar, yo diría, el ABC de la economía, que nos ha explicado cómo se genera riqueza y prosperidad, que uno no puede poner costos laborales que están por encima del valor de mercado, que están por encima de la productividad de una economía. Y los costos laborales no solamente son el salario mínimo, que también, sino todos estos otros costos adicionales. Uno no puede hacer eso, o puede hacerlo, pero hay que aguantarse las consecuencias. Las consecuencias se llaman desempleo. Entonces, la palabra flexibilización laboral la asociamos al sufrimiento de la clase trabajadora. Pero, ojo, habría que ver si lo que estamos llamando protección laboral no deberíamos empezar a asociarlo a desempleo. Entonces, por la misma razón que hablábamos en el comienzo del programa. Exactamente, es decir, hay que volver a recordar el ABC de la economía. Hay una conexión inevitable entre costos laborales artificiales que están por encima de las posibilidades de una economía y la gente que queda afuera. Entonces, en los que quedan afuera, ¿quién piensa? Es interesante porque el tema plantea también la incursión del Estado en cuanto a la incorporación de gente para que, digamos, se pueda mantener un sistema digamos, y de alguna forma se minimicen los efectos del desempleo. Uno tiene
naturalmente la última experiencia, muchísima gente incorporada en ministerios, en oficinas, es decir, empleados públicos en exceso, que eso no solo afecta al erario público, sino también le da a ese trabajador una ventaja adicional. Ser empleado por el Estado significa prácticamente que pueda mantener esa actividad a costillas de un sector productivo que está cada vez más diezmado. Entonces, hay que trabajar cada vez más, las empresas tienen que aportar cada vez más para mantener aquello. Digamos, ese desbalance que se ha observado en el último tiempo también afecta y mucho, me parece, no solo el mercado laboral, sino también la cuestión de la pobreza, ¿no? Sin la más mínima duda, porque, digamos, eso tiene varias aristas para analizar. A ver, pero si yo quiero un trabajo digno, ¿es digno convertirme en ñoque del Estado? Bueno, por eso. Exactamente, por supuesto que no. Ahora, esto tiene varias caras para analizar, ¿no? En primer lugar, se dice, bueno, lo que pasa que los que quieren justificar esto, para mí injustificable, bueno, el Estado ha tenido que asumir y dar empleo a gente que el mercado no absorbía. Lo que se olvida, cuando se hace ese razonamiento, es que para pagarle un sueldo a personas que no son necesarias en la función pública, el dinero que hay que obtener, hay que sacárselo a la gente que está produciendo, al consumidor, al trabajador, etc., que por lo tanto dispone de menos dinero para contratar eventualmente el servicio de ese que supuestamente no tenía trabajo. Para poner un ejemplo gráfico, ¿no es cierto? Yo con cierto dinero adicional contrataría a un pintor para pintar mi casa, pero resulta que me suben los impuestos y no contrato al pintor. Entonces, como el pintor está desocupado, el Estado lo emplea. Y me dice, claro, como el sector privado no lo absorbe, lo voy a contratar yo y le voy a pagar un sueldo. Y resulta que estamos todos peor. Él, porque se transformó en un ñoqui. Y yo, porque con mi dinero, en vez de pagarle a él para que trabaje dignamente y me pinte mi departamento, me quedé sin el dinero y con el departamento sin pintar. Entonces, se olvida, esto del Estado como empleador es una cosa perversa, ¿no es cierto? Porque se olvida que el Estado no genera recursos. No, claro. Y todo entonces, lo contrario. Pagarle a alguien se chupa todos los recursos. Claro, pero si pagamos un servicio público por algo que la sociedad necesita, porque necesitamos que haya orden, que haya justicia, que haya seguridad. Salud, que haya seguridad, claro. Ahora, si pagamos por pagar, estamos todos peor. El ñoqui porque no es digno vivir de arriba, como decía por ahí Francisco en una de sus notas, y el ciudadano que paga por nada. Cuando no es que paga para que le compliquen la vida, porque después el exceso de funcionario empieza a generar, y volvemos al tema del principio, la nueva planillita para poner el kiosco, el nuevo sello, el nuevo, etcétera, ¿no? O sea, cuando no pagamos, no solamente por nada, sino cuando quizás estamos pagando para estar peor, ¿no? Para que nos ponga más burocracia encima cuando queremos hacer cosas. Estamos cerrando, pero en un minuto, si es posible, ¿cuánto afecta el tema de la corrupción, el tema de la pobreza? Bueno, yo creo que el tema de la corrupción también es otro tema clave, pero no solamente... Uno dice, bueno, ese es dinero que se llevan algunos vivos y que naturalmente le falta a la gente que a lo mejor está esperando algo le falta que le cambie la vida. Lo que pasa es que a veces se dice ese dinero que se llevan, por ejemplo, por los retornos de la obra pública y demás, se podrían hacer no sé cuántos hospitales, escuelas, etcétera. Bueno, cualquier servicio público que se paga de más podría significar sencillamente más dinero en el bolsillo de los consumidores y de los pagadores de impuestos, que no hay que creer que son los multimillonarios los que pagan impuestos. Ya me estaba incluyendo yo. La clase media común. Que paga impuestos. Entonces, con un poco más de dinero en nuestro bolsillo, estaríamos todos mejor. Entonces la corrupción afecta a los más pobres, afecta a toda la sociedad desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista moral ni hablar, ¿no? Esta sensación de que por estar en el ámbito político uno fácilmente, entre comillas, se salva a él y a su familia, etcétera, y es bastante desmoralizante para el que hace un esfuerzo a veces denodado por salir adelante. Pero también hay una conexión entre la gran burocracia, el gran reglamentarismo, toda esta maraña burocrática de la que hablábamos al principio, y la corrupción. Porque muchas veces la corrupción, la coima, el soborno, es un peaje, ¿no?, que se paga para evitarse todas esas absurdas postas que hay que hacer, en definitiva, para trabajar. Quiere decir entonces que debe haber una gran reconversión ética y moral
digo, para tratar de luchar contra la pobreza, Me evidentemente. parece ética, moral e institucional, ¿no? Volver a los principios de un Estado limitado, volver al principio de una sana economía de mercado, del respeto por la propiedad, por los contratos, basta de privilegios. Y yo siempre digo... Es una tarea titánica. Sí, Bien. pero creemos que empieza por tomar conciencia. Por eso estamos trabajando en el campo de las ideas, ¿no? de difundir estas cosas y invitar al debate y a la discusión. Gustavo, muchas gracias. Ha sido un honor, realmente. Un gusto para mí. Gracias de corazón. Bueno, señores, nos despedimos hasta la próxima semana, nuestro debate de cada viernes a través de Somos Rafaela, también nuestra imagen, el Canal 2 de Moisés Ville. Nos retiramos con el agradecimiento a Sergio Boschetto por su tarea en la producción y los cuadros que tenemos en la oportunidad, estos maravillosos trabajos de María Inés Adorni del taller Crearte. Gracias de corazón por estar con nosotros y hasta la semana que viene. Auspician debate. La opinión, el diario de Rafaela. Creativa, artística y manualidades.